La tabla muestra un número de armas registradas, y la tasa de asesinato para varios estados, donde X equivale a miles de armas automáticas e igual al número de asesinos por 100.000 residentes. Queremos crear una parcela de dispersión en la calculadora, y luego determinar un modelo lineal para los datos. Queremos redondear al valor del lugar de los cientos. Para introducir los datos, pulsar Stat, Enter. Si tenemos datos antiguos aquí, podemos ir al inicio de la columna, presione Borrar, entrar para borrar toda la columna. Entraremos en la fila de X valores en la primera columna, y la fila de Y valores en la segunda columna. Puede flecha derecha a L2 si estamos en los valores y vale doble verificar estos valores, porque si uno de ellos está incorrecto, obtendremos la ecuación incorrecta. Para crear la parcela de dispersión vamos a prensa segunda igual, y encienda esta primera parcela. Así que presionaremos Enter. Cuando el cursor está parpadeando en encendido pulsar Entrar. Todo lo más se establece correctamente, y tenemos que ajustar la ventana. Hemos hecho una pareja de estos a mano, pero también tenemos la opción de presionar Zoom Stat. Así que presionamos Zoom y luego desplazamos hacia abajo al número 9. Podemos presionar Zoom Stat y ajustar a la ventana automáticamente. Por lo tanto nuestros datos, y podemos ver a partir de los datos, un modelo lineal será bueno para estos datos. Así que ahora determinaremos la línea de mejor ajuste. Presionamos Stat, flecha derecha. Luego opción 4 para la agresión lineal donde A es una pendiente y B es el intercepto y así que presionaremos entrar y luego entrar de nuevo. Ahora, queremos redondear al 100, por lo que vamos a utilizar una pendiente de 0.83 y cualquier intercepto de 4.02. Vamos adelante y escriba esto abajo. Recuerde X representa miles de armas automáticas, y representa el número de asesinos por 100.000 residentes. Vamos adelante y gráfico esto justo en la parte superior de la parcela de dispersión. Por lo tanto presionamos igual y entonces tipo en nuestra ecuación, y presione gráfico. Y podemos ver esta línea es un ajuste excelente para los datos dados. Ahora usando esta ecuación permite responder a algunas preguntas. Queremos saber cuántos asesinos por 100.000 residentes puede esperarse en un estado con 5.6 mil armas automáticas. Y como X está en miles de armas, sustituiremos X igual 5.6 hexaneutones nuestra ecuación, y luego determine Y será el número de asesinos esperados por 100.000 residentes. Entonces tendremos Y igual 0.83 por 5.6 más 4.02. Por supuesto, podríamos hacer esto a mano. Desde que ya tenemos la ecuación en la calculadora, vamos adelante y utilice la calculadora. Entonces, si volvemos a la pantalla de inicio segundo modo, y luego presione Bars, flecha derecha, entrar, entrar. Y luego en paréntesis podemos tipar en 5.6. Y esto debe recordarle de la notación de función. Aviso como se pide que redondeemos a 3 lugares decimales, pero tenemos 3 lugares decimales. Tenemos 8.668, que sería aproximado número de asesinos por 100.000 residentes en el estado. Para la última pregunta queremos saber cuántos asesinos por 100.000 pueden esperarse en un estado con 10.8 mil armas automáticas. Es la misma pregunta, pero este estado tiene más armas automáticas. Entonces tendremos Y igual 0.83 por 10.8 más 4.02. Voy a seguir adelante y volver a la calculadora. Así que presionaremos Bars, flecha derecha, entrar, entrar, luego en paréntesis 10.8. Y ahora podemos esperar 12.984 asesinos por 100.000 residentes. Y vamos adelante y etiquemos las unidades aquí.
Esto será asesinos por 100.000 residentes, y aquí también.